normalidad en un restaurante de Valencia, en la calle del Hospital, aquí en Masía del Vino. Como comprobamos, hoy ha sido su primer día en el cual han abierto y podemos comprobar cómo tenemos estas mamparas de separación entre las distintas mesas, entre los comensales y, bueno, mascarilla importante en la cual todo el personal lo lleva, y también podemos ver cómo las cartas, en este caso la de vinos y la carta normal, han sido hechas especialmente para códigos QR para que no tengamos que toquetearlas. Y sobre todo, en todas las partes del restaurante hay geles higienizantes. Ahora vamos a hablar con el propietario del restaurante a ver cómo afronta esta nueva normalidad. Diego, ¿cómo has afrontado aquí en Masía del Vino esta crisis sanitaria que os obligó a cerrar? Bueno, la crisis sanitaria pues, nos obligó a cerrar como a toda la hostelería de un día para otro. Tuvimos que cerrar el día 14 y nos encontramos pues, sin actividad, todo el personal en casa, completamente inactivos. Intentamos generar una oferta de comida para llevar, pero el hándicap de tener que llevarla a domicilio no nos permitió el poder desarrollarlo, porque era un negocio mucho más complejo que solamente que la gente viniera aquí a recoger. Hasta incluso lo intentamos, porque hay que decir que lo hemos intentado todo. Escribí una carta al presidente de gobierno, a nuestro querido Pedro Sánchez, para decirle que no entendía el hecho de que no se pudiera venir a recoger a los restaurantes o a los bares comida para llevar, algo que la gente va a proveerse a supermercados y demás. Me contestaron con una respuesta tipo, de las que si preguntas el cambio climático la respuesta es la misma, pero bueno, se quedó ahí. Al tiempo ya se aprobó, pero ya era tarde. Hemos abierto hoy, día 1 de junio, al público a medio gas y esperando que la gente vuelva a disfrutar de nuestra casa. Claro, vemos las medidas sanitarias, higiénicas que habéis adoptado, mamparas, las cartas código QR para que la gente no las toque, hemos visto geles higienizantes por todos los lados. Sobre todo, ¿qué hicisteis? Porque de la noche a la mañana os encontrasteis con las neveras completamente llenas para fallas, todo prácticamente comprado y empezado, y 3 meses después, ¿qué ha pasado? Pues tuvimos que producto fresco congelar, algún producto perecedero que no se puede congelar, como pueden ser huevos, pues que regalábamos a conocidos, empleados, familia y aún así sobraron, y tuvimos que tirar algo de género, claro. Distribuimos por los conocidos básicamente, pero aún así cosas hubo pérdidas. Claro, y ahora, ¿cómo afrontáis esta mal llamada vuelta a la normalidad? Que ya vemos que de normalidad tiene poco, y sobre todo estas primeras horas, ¿cómo han sido? Porque parece que la gente tiene muchas ganas, pero también a la vez estamos viendo que parecía que tenía muchas ganas, pero tiene miedo, realmente. Sí, pues con cautela, hemos arrancado con todo dispuesto, preparado, como habéis visto, con todas las garantías. Estamos en un sitio donde diariamente se ha desinfectado con ozono, es decir, que no hay bacterias ni virus, hasta cualquier polilla o cualquier carcoma, incluso que tenemos alguna carcoma, con esto se muere. Y con la cautela de que la gente va viniendo muy poco a poco. Esta mañana ya hemos tenido un poquito de aceptación, pero sabemos que el ritmo va a ser lento y la recuperación va a llevar su tiempo. Sí. Entonces entiendo que no se ha podido incorporar el 100% de la plantilla todavía. Evidente. Estamos a mínimos porque las expectativas en un principio son esas, trabajar muy poco. Vamos a ir trabajando de poco a poco y según vaya aumentando el ritmo de trabajo, pues iremos sacando más personal del ERTE e ir incorporando. Y ya por último, ¿qué os esperáis de esta campaña estival o de verano aquí en Valencia? Con un poquito de esperanza de que todo se vaya regularizando, tengamos ya pues eso, los viajeros que se puedan mover de una forma libre dentro de España y que haya un poco de turismo internacional. Si dentro de la Comunidad Europea se permiten los vuelos y no se ponen restricciones importantes, entiendo que Valencia es un buen destino, un gran destino, porque Valencia es un destino económico y una parte importante de la hostelería o del sector hostelero depende del turismo en Valencia. Pues nada, muchas gracias y mucha suerte. A vosotros y salud para todos.